mejor conocido como Eric Baltier. Doctor, vamos a leer algo de su currículum del doctor, que sí es muy extenso, pero vamos a comentarles algo de su currículum. Él tiene la licenciatura de cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM, generación 2005-2010. Excelente promedio el doctor, mención honorífica. Especialidad en cirugía oral y maxilofacial, posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM, generación 2013-2017, y él obtuvo galardones de excelencia académica. Él en sus cursos tiene taller de abordajes combinados de hueso temporal, macizo facial y cuello con visión tridimensional del Instituto Nacional de Cancerología del 21 al 29 de mayo de 2015. Curso de taller de implantología bucal Nobel Biocare en Ciudad de México en julio de 2015. Curso en AO y CMF, principios de osteosíntesis en cirugía craneofacial en Ciudad de México en noviembre de 2015. Curso en AO, trauma, principios básicos del tratamiento de las fracturas en Puebla, mayo del 2016. Curso de taller de traqueostomía percutánea del Hospital General Joco, Ciudad de México, del 8 de julio de 2016. Maestría, másters. Él es máster en cirugía ortognática y ortodoncia prequirúrgica FACE, filosofía de Roth, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, noviembre de 2017. Diplomados. El doctor tiene diplomado en cirugía bucal por la UNAM en 2012. Diplomado en patología bucal, APECO Educación 2013. Diplomado en farmacología en la práctica odontológica, APECO Educación 2013. Él ha hecho campañas altruistas en el manejo del labio y paladar hendido. Ha participado en muchas campañas, de ellas en lo mismo que es labio y paladar hendido, por la UNAM y DIF en Nuevo Laredo, Tamaulipas, del 8 al 11 de marzo de 2017. Participación también tuvo en Campeche por la UNAM DIF, Campeche, 29 de marzo del 2017. También su participación en el Centro Suma Oaxaca del 15 al 17 de junio del 2017. Tuvo también participación en estas campañas en Campeche por la UNAM DIF del 5 al 7 de octubre del 2017. También en el Centro Suma de Oaxaca del 12 al 14 de octubre del 2017. En la bipaladar hendido también tuvo su participación en Centro Suma Oaxaca del 21 al 25 de marzo de 2018. Volvió a participar en esta campaña en Centro Suma Oaxaca del 3 al 8 de julio del 2018. Él tiene certificaciones por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial del 2018 al 2023. Es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial del 2018 al 2023. Su experiencia profesional es en consulta privada. Él tiene consultorio de odontología integral en Ciudad de México y también tiene su centro de cirugía ortognática y cosmética maxilofacial, que es el Facial Center Polanco en Ciudad de México. Su experiencia como docente en el Instituto Politécnico Nacional y el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud en Unidad Milpa Alta. Él es miembro activo del cuerpo de docencia del Departamento de Odontología del Instituto Politécnico Nacional del SICS de la UMA desde febrero del 2018 a la fecha. Entre otros, él está en Centro Suma, que es la Asociación de Manejo Integral del Labio y Paladar Hendido. Es altruismo sin fines de lucro desde 2017 a la fecha. Doctor, bienvenido sea usted. Un abrazo de nosotros, su servidora, el vicepresidente y de todo equipo AMEDLA. Bienvenido. Iniciamos, doctor Eric Baltier. Buenas noches, ¿me escuchan todos? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues buenas noches a todos. Les agradezco que se tomen el tiempito esta noche para poder Hola, doctor. escuchar un poquito de nuestro trabajo en cirugía ortognática. Y
Y bueno, también agradecer a Medla la invitación para poder estar con ustedes esta noche y poder compartir con ustedes un poquito de lo que es la cirugía ortognática hoy en día. Bueno, pues a mí me gustaría empezar la plática, la ponencia, preguntando si algunos de los que están aquí, si algunos de los que están aquí conocen un poquito de lo que es la cirugía ortognática. ¿Alguien tiene un poquito de conocimiento, de idea qué es la cirugía ortognática o cómo es que se realiza esto de la cirugía ortognática o es para ustedes un tema nuevo? Sí, tengo nociones, doctor. Miguel Anaya, servidor y amigo. Gracias, doctor. Bueno, pues porque la cirugía ortognática, a mí cuando me preguntaron qué temas podríamos tomar esta noche, yo manejaba pues dos de las cosas que más realizamos en nuestro día a día, que son la cirugía ortognática y la implantología bucal y maxilofacial. Y entonces, platicando con los organizadores de estas ponencias, me dijeron que lo ideal sería que habláramos un poquito de cirugía ortognática para empaparlos un poquito de cómo es el protocolo. Entonces, a partir de ahí, pues decidimos hablar un poquito de cómo sería la cirugía ortognática o cómo se realiza la cirugía ortognática hoy en día, cómo son los protocolos que nosotros realizamos y en qué consiste. Entonces, me gustaría empezar presentándoles algunos casos. No sé si ahí pueden ver mi presentación, si se ve bien. Sí, se ve, doctor. ¿Sí se ve? Perfecto. Bueno, pues esta pacientita es se llama Jessica, es una pacientita que nos visitó de Estados Unidos. Es una pacientita con diagnóstico de ortodoncia clase 2 esqueletal, con exceso vertical maxilar, hipoplasia mandibular. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta. No me gustaría que yo empezara a hablar así como que muy, muy de lleno en lo que es la cirugía ortognática, si quedan algunas dudas, ¿no? Sobre lo que es, sobre el diagnóstico. Yo quiero pensar que aquí hay muchos ortodoncistas o al menos muchos cirujanos dentistas que ya tienen un tiempo egresados y tal vez algunos que están en formación. Pero lo que me gustaría saber es si todos tenemos ahí un poquito como de noción sobre qué es clase 2, clase 3, hipoplasias, hiperplasias y demás, para que no tengamos ahí dificultades en lo que voy a ir explicando. Entonces, voy a tratar de hacerlo un poquito, no tan técnico, vaya, para que todos estemos en el mismo canal. Pues esta Jessica es una paciente clase 2, esqueletal, que nos visitó de Estados Unidos y que ella evidentemente pues se acercó a nosotros buscando un poquito de cambios y mejoras en su cosmética facial. Voy a utilizar estos pequeños casos como introducción a lo que es la cirugía ortognática para que una vez que ustedes ven el pre-post, puedan identificar cómo es que llegamos a esos resultados y cómo es que se planifica hoy en día una cirugía ortognática. Entonces, pues Jessica ya tenía múltiples valoraciones. Ella, pues evidentemente, al tener un exceso vertical en la parte del tercio medio y tener una hipoplasia en tercio inferior, pues estaba buscando poder hacer su cara un poquito más afilada y tener un poquito más de perfilamiento facial. Entonces, cuando se acerca con nosotros, pues nosotros lo primero que hacemos es ofrecer como tal un protocolo completo de cirugía ortognática y les vamos a ir explicando paso a paso cómo se realiza. Entonces, aquí podemos ver, pues, igual sus pre-post, donde ya podemos, por ejemplo, en la foto pre, nosotros observamos, pues, un poquito de la incompetencia labial, podemos observar el esfuerzo que se realiza el labio inferior para poder ocluir, podemos observar el exceso de tejido cutáneo que se encuentra en la zona de la papada y una vez operada la paciente, pues podemos observar los cambios que se presentan básicamente en tanto lo que es el tercio inferior, que es la proyección anterior de la mandíbula, así como la proyección del labio superior. Este es un caso igual alterno, es un caso que es una clase 2 esqueletal. Ella se llama Jacqueline, es una paciente posoperada también, donde nosotros podemos identificar que aquí tenemos pues, prácticamente una falta de proyección del tercio inferior facial
Es una paciente que buscaba un procedimiento que no fuese tan agresivo y se acercó con con la iniciativa de poderse realizar una mentoplastía, pero una vez realizando todos sus estudios completos, sus análisis en cuanto a lo que son los estudios de imagen, tomografías, fotografías y demás, llegamos a la conclusión que lo ideal con ella es realizar pues, un protocolo completo de cirugía ortognática para obtener estos resultados. Estos dos casitos son casos característicos básicos de clases 2 esqueletales quirúrgicas que requieren ese tipo de manejo. Aquí tenemos el otro perfil, el perfil izquierdo. Evidentemente, pues los cambios labiales son significativos. Tenemos una buena proyección del mentón. Tenemos una buena, una pérdida también de la proyección cutánea del tercio medio, así como el tercio inferior. Ya no se nota tanto la papada y se pierde un poquito el grosor del área nasogeniana para que podamos, pues tener de una u otra manera un perfilamiento facial un poquito más delineado. Esta es una paciente que yo supongo que todos ahí la pueden observar, pues es una paciente clase 3, ella se llama Victoria, es una clase 3 con asimetría, y es una paciente también foránea que nos visitó desde el estado de Hidalgo. Podemos observar cómo presenta una laterognasia hacia la izquierda, y cómo se presenta incluso una tendencia de toda la cara a tener un recorrido anormal hacia el lado izquierdo. Y una vez posoperada, pues nosotros lo que tratamos de buscar es que podamos obtener una completa simetría del lado izquierdo versus el lado derecho. Corrijamos como tal las discrepancias labiales y podamos ofrecer un poquito de perfilamiento facial para que tengamos un resultado cosmético mucho mejor. Aquí podemos observar también, pues una vez que ha pasado algunas semanas, algún tiempito de su recuperación, las proyecciones del tercio inferior, prequirúrgico versus postquirúrgico, a diferencia de los dos primeros casos que les presenté como introducción, pues esta es una clase 3, donde buscamos perder un poquito de proyección, probablemente ganando proyección en el tercio medio, para que se pierda un poquito la proyección del tercio inferior. Y nosotros, como parte del protocolo de cirugía ortognática, también colocamos algunas veces poste en la columela nasal para poder darle proyección en la parte anterior y ganar así pues un perfil un poquito más cosmético, un poquito más agradable. Esta es una imagen en 3/4. Las imágenes en 3/4 nos ayudan a observar claramente lo que es la discrepancia que puede existir en el tercio medio contra el tercio inferior en cuanto a las proyecciones laterales. Esto quiere decir la punta nasal y la expresión del mentón en la parte inferior. Entonces, igual en sus comparativos pre-post, pues podemos observar igual armonía facial mucho más marcada en el tercio inferior en el posquirúrgico, y cómo se han perdido algunas fases características, ¿no? Como la posición en descenso de la pirámide nasal y la apertura de las alas nasales, que se corrige también con el movimiento maxilar. En este caso hicimos un movimiento bimaxilar de avance, y un movimiento también de retroceso mandibular, y en ella no hicimos ningún movimiento en el mentón. La finalidad de una cirugía como esta es lograr armonía tanto en el tercio medio como en el tercio inferior para poder hacer que la cara tenga un encuadre mucho menor, que diga mucho mejor. Podemos observar aquí, les comentaba que la paciente no se sometió a un protocolo de mentoplastía cuando evidentemente el cambio más drástico se nota en el tercio inferior. Pero una vez que analizamos todo el diagnóstico, el protocolo, las radiografías, las tomografías, entonces nos damos cuenta que el protocolo amerita un movimiento tanto del maxilar como de la mandíbula, y nos dimos cuenta también que no hay necesidad de hacer alguna corrección en el mentón. Esto quiere decir que si hacemos un buen diagnóstico y aprovechamos al máximo las herramientas que tenemos hoy en día para realizar nuestro diagnóstico y plan de tratamiento, nosotros podremos ofrecer este tipo de resultados sin necesidad de hacer camuflajes, ¿no? Regularmente estos casos se resolvían haciendo una mentoplastía de reducción y de retroceso, en la cual lo único que obteníamos era pérdida de la proyección del tercio inferior, pero no se corregía ni la posición del labio, no se corregía ni la proyección del tercio
medio, no se corregía la proyección nasal. Entonces, eran camuflajes que daban apariencia de corregir la discrepancia dentofacial, pero que no corregían el problema de raíz. Este caso es un pacientito que se llama Alonso, es un paciente de aquí de la Ciudad de México, es un paciente que se acercó con nosotros por un problema parecido al anterior, que es una clase 3 con asimetría. En él es un caso un poquito más complicado porque evidentemente la asimetría es mucho menos marcada. Nosotros decimos en cirugía ortognática que mientras más sutil es el cambio es más difícil obtener un buen resultado, tomando en cuenta que en un caso como estos, donde la discrepancia es muy evidente, donde la laterognasia es muy evidente, pues es muy fácil obtener resultados cosméticos muy agradables. Pero en casos como este, donde la discrepancia es mucho menor, los cambios sutiles se ven, digamos, en el labio. No sé si pueden observar aquí claramente cómo tenemos, no sé si se ve mi cursor, pero no sé si puedan ver aquí cómo tenemos una pequeña apertura en el espacio interlabial, donde nos denota claramente que no tenemos una relación correcta tanto con el arco de Cupido labial superior como con el descanso del mismo arco en el labio inferior. Esto dependiente y expresando correctamente lo que es la laterognasia hacia el lado izquierdo. Entonces, en este caso de Alonso, pues hicimos un protocolo mucho más completo porque hicimos una liposucción cervicofacial, hicimos una mentoplastia de proyección anterior, hicimos un movimiento del maxilar hacia adelante y también de la mandíbula ligeramente hacia adelante, a pesar de que es una clase 3 con asimetría, en un protocolo muy moderno que se llama counterclockwise, que es un movimiento en contra de las manecillas del reloj bimaxilar, y obtuvimos este resultado cosmético que yo les podría decir que, bueno, que a mí me gusta mucho la parte de los comparativos pre-post, porque muchas veces tanto el paciente como nosotros perdemos la noción del caso como lo recibimos y cómo va mejorando poco a poco conforme pasan las semanas en cuanto a lo que es la recuperación del paciente. Entonces, bueno, pues dándoles un poquito la introducción de esto, ahora sí me gustaría explicarles un poquito cómo es que nosotros realizamos este procedimiento, ¿no? Porque los resultados son muy padres, la armonía facial es algo pues exquisito, ¿no? Que se trata de buscar en todos nuestros pacientes, pero hoy en día, ¿cómo se realiza un protocolo para realizar este tipo de procedimientos? Pues bueno, hoy en día, la planificación que nosotros hacemos para este tipo de casos, este tipo de padecimientos, es una planificación completamente virtual, es una planificación que requiere que estemos, pues vaya, echando mano de todas las herramientas que tenemos hoy en día, en nuestro haber, básicamente aprovechar al máximo los softwares que nosotros podemos utilizar para que podamos obtener el mayor de los beneficios en una planificación de este tipo. Nosotros utilizamos esto hoy en día porque no sé si aquí hay colegas que sean ortodoncistas o algún otro cirujano que nos esté escuchando, algún otro cirujano maxilofacial, pero por lo menos a mí, cuando me tocó aprender esta cirugía, pues evidentemente la planificación que nosotros realizábamos era 100% dentro de lo que es una planificación con radiografías, con fotografías, con modelos de estudios. Hoy en día ya no es así, ya nada de eso es utilizado como se mostró en algún momento. Entonces, hoy en día todo lo que usamos es meramente digital y lo hacemos de la siguiente manera. Existe un programa de planificación virtual que se llama NemoFab. Los colegas odontólogos, ortodoncistas, cirujanos que me estén escuchando, pues conocen que la casa NemoFab pues pertenece a un programa, un software más completo que se llama Nemotech. El Nemo Studio, todos los programas que tienen que ver con Nemo, pues evidentemente están desarrollados en unas plataformas digitales muy modernas hoy en día, que tienen la finalidad de ayudarnos muchísimo en la planificación desde los casos más sencillos hasta los casos más complicados. Entonces, todo lo que les voy a presentar viene respaldado en la plataforma Nemo y vamos a hablar un poquito. Estas son las ventajas básicas de hacer un protocolo digital, las ventajas que tiene utilizar una planeación de este tipo y principalmente es esto, ¿no? O sea,
para todos aquellos colegas odontólogos que pues ya tienen algunos añitos egresados y que ya tienen algunos, pues su escuela ya tienen bien aprendida la parte del diagnóstico y el plan de tratamiento de manera 2D o radiográfica, pues bueno, los programas de hoy en día que nos ayudan a una planificación tridimensional, se basan también en una planificación en 2D. Esto quiere decir que para todos aquellos que aprendieron a hacer cefalometrías, que aprendieron a hacer sus marcajes, sus STO, sus BTO, de tal forma que todo se basaba en radiografías, pues no quiere decir que hoy en día ya no vaya a ser útil o no quiere decir que hoy en día ya no los vayamos a utilizar. El programa tiene la versatilidad de que a partir de la generación de trazados cefalométricos en planificación 2D, nosotros podamos transpolar este tipo de planificaciones a un programa virtual en tercera dimensión. Entonces, para todos aquellos colegas odontólogos, ortodoncistas, cirujanos que tienen en su haber la experiencia de haber trazado cefalométricamente y planificar de manera análoga o en 2 dimensiones un caso de cirugía ortognática, pues les tengo la noticia de que el programa los va a ir llevando de la mano y que realmente es que lo único que necesitan es tener estas bases para poder hacerlo de manera correcta. Una ventaja de hacer esto en cuanto a lo que son las planificaciones 2D y las planificaciones 3D es que el 3D te permite hacer una planificación en todos los sentidos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos obviamente pues girar el cráneo en todas las posiciones, en todos los ángulos. Nosotros podemos individualizar de esta manera las estructuras anatómicas que vamos a analizar. Por ejemplo, aquí ustedes ven que tenemos pues aislada la mandíbula completamente en esta reconstrucción 3D. Y si se dan cuenta, pues aquí ya tenemos como tal los cortes de lo que serán los fragmentos que vamos a realizar durante nuestra cirugía ortognática, obteniendo como tal un fragmento de rama mandibular derecha, la rama izquierda, el cuerpo individualizado y el mentón. Entonces, el hecho de poder individualizar cada una de las estructuras anatómicas y analizarla por todos sus ángulos es algo que no nos permiten realizar las radiografías. Y algo que es muy moderno, algo que es muy utilizado hoy en día es el famosísimo yo maxilar, que lleva pues de antemano como tal un movimiento en sentido rotacional, tanto del eje maxilar como del eje mandibular. No sé de aquí, yo creo que algunos de los que me estén escuchando, principalmente cirujanos y ortodoncistas, ustedes sabrán que pues el maxilar tiene proyecciones en todos los sentidos, ¿no? O sea, puede tener canteamientos, comparando el lado derecho contra el lado izquierdo, puede tener avances retrocesos, en un sentido sagital, y puede también tener esto que se llama yo, que quiere decir que es un movimiento en el cual ustedes pueden mantener la línea media, centrada, cuando pueden tener las partes posteriores giradas. Entonces, lo ideal de esto es que podamos corregir esto también en nuestros protocolos de cirugía ortognática digital. Anteriormente, y eso sí les puedo decir algo, los protocolos de cirugía ortognática que son basados en radiografías, modelos de estudios y fotografías, no tiene manera alguna de poder analizar cómo se realizan estos movimientos del maxilar. ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos un programa que nos permita mover el maxilar en todos estos sentidos. Me explico, en una radiografía ustedes no pueden aislar el maxilar y girarlo, voltearlo, rotarlo. Entonces, obviamente, estos pequeños detalles que nos permite la planificación virtual son los que le dan la excelencia al tipo de tratamientos que nosotros buscamos hoy en día en cirugía ortognática. Entonces, el yo es algo que se empezó a analizar hasta hace muy poquitos años, yo podría decirles unos 2 o 3, cuando empezaron a hacerse este tipo de planificación. Entonces, ¿qué otra ventaja tiene? Pues, uno, aprovechar al máximo el plano frontal. Nosotros podemos echar podemos utilizar este plano frontal para poder analizar los tercios en todos los sentidos,
las dimensiones en todos los sentidos. Anteriormente esto solamente se podía hacer con mediciones antropométricas, tomando como referencias puntos fijados con un delineador, tal vez en la parte del canto externo, y del canto externo ir hacia la línea media dental, ya sea la maxilar, ya sea la mandibular, colocar otro punto en gonion, colocar otro punto en menton, y de ahí medir desde ese punto marcado de manera arbitraria, desde el gonion o menton hacia las suturas frontocigomáticas o los cantos internos o externos. Entonces, hoy en día ya no tenemos que basarnos en este tipo de medidas que son muy arbitrarias, si podemos hacerlo todo milimétricamente directamente en las estructuras óseas. Y esto quiere decir que podemos nosotros ubicar claramente la sutura frontocigomática y de la sutura frontocigomática partir. Y ustedes pueden elegir exactamente cuáles van a ser los puntos de quiebre. Por ejemplo, aquí yo estoy transmitiendo pues un punto eje desde la sutura frontocigomática hacia el eje de la línea media maxilar, pero bien podríamos tomar la línea media mandibular, y bien podríamos tomar también la línea media del mentón. Y esto nos permitiría medir milimétricamente cuánto existe de un lado contra el otro, y entonces medir de manera precisa y exacta lo que son los canteamientos, las asimetrías. Podemos ubicar también lo que les mencionaba hace unos minutos sobre el yo maxilar, y de ahí nosotros poder partir a un excelente plan de tratamiento. También podemos tener esto, que son mediciones de mayor precisión. Esto quiere decir que nosotros podemos identificar cómo se comportan nuestros huesos una vez que han sido osteotomizados. ¿Qué quiere decir? No sé si aquí queda un poquito claro las imágenes, pero los colores tratan de identificar dónde acaba un corte y dónde empieza el otro. Esto quiere decir que nosotros aquí donde está este corte entre azul y amarillo es el corte que vamos a hacer con nuestra sierra reciprocante. Entonces, este va a ser un corte, este va a ser otro corte, aquí entre rojo y azul va a ser otro corte, y las dos aletas verdes son la Lefort. Entonces, si nosotros podemos identificar en un programa de planificación virtual, hacer estos cortes en el paciente antes de tocarle siquiera un cabello al paciente, pues evidentemente nosotros podemos identificar cómo es que se mueve. Y aquí las flechitas nos indican claramente hacia dónde se va cada movimiento. Esto quiere decir que la línea media, por ejemplo, aquí rotó en 0.1 milímetros a la derecha, la línea media dental mandibular rotó en 0.4 milímetros a la izquierda, y cómo se comportan los movimientos para la corrección de de las discrepancias dentofaciales, con la finalidad de poder hacer que esto pueda quedar en un punto simétrico perfecto, ¿sale? Entonces, pues evidentemente, de una u otra manera, el hecho de que nosotros podamos obtener estas mediciones de manera exacta antes de hacer la cirugía de nuestro paciente, pues nos implicará como tal una seguridad, tanto en la planificación como en la propuesta quirúrgica que le haremos a nuestro paciente. Aquí viene otra parte interesante, que dice que la precisión y predictibilidad sobre la anatomía real es 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Para todos aquellos que tuvieron o que hicieron o que tienen todavía experiencia en lo que es las planificaciones en planos 2D, llámese radiográficos, fotográficos o STOs en acetatos y demás, pues evidentemente se darán cuenta que la predictibilidad, o tratar de tener una visión previa de cómo podría quedar nuestro paciente una vez operado, es muy ambigua. No sé si alguien ha hecho aquí planificaciones en radiografías, pero realmente es que los cambios, pues básicamente eran casi que lo que nos imaginábamos. Planteábamos una propuesta quirúrgica en huesitos marcados en un acetato con un lapicero, y de ahí nosotros movíamos estos huesitos sin saber exactamente si eso se comportaba de la manera en que nosotros lo queríamos hacer. Lo que la ventaja de la planificación 3D nos da es el hecho de saber que sí tenemos una predicción en un movimiento 1 a 1 en cuanto a lo que es nuestra anatomía real. ¿Qué quiere decir? Todos ustedes saben que
las tomografías, dependiendo la calidad y el grosor de los cortes, pues nos van a permitir saber exactamente las ubicaciones anatómicas exactas de todo lo que tratamos de analizar. Ajá. Y algo que ustedes deben de saber aquí también es que, pues, por ejemplo, tenemos aquí la parte de las estructuras dentales también, tenemos los aparatos de ortodoncia, tenemos los arcos, y eso hoy en día es algo que podemos obtener con mucha fidelidad. Ajá. No se llega a estas imágenes tan fácil. Al final les voy a poner un video de cómo es que toda la información que ustedes pueden obtener se va a transpolar a este tipo de softwares y de esta manera nosotros poder hacer la planificación. Porque algo que me pueden decir ustedes ahorita en este momento, en estas imágenes, es que cómo hicimos para meter estas imágenes dentales a una imagen tomográfica sin tener ruido por el material de los brackets, ¿no? Para todos aquellos que toman radiografías o tomografías con los aparatos de ortodoncia, se recordarán que obviamente los metales en el tomógrafo van a producir imágenes con ruido. Ruido quiere decir los clásicos rayos que se emiten a través del metal como respuesta a la interacción del metal con el tomógrafo. Entonces, ¿cómo se logra? Pues ya les diré en un ratito cómo tenemos la nitidez de estas estructuras. Y algo que también podemos ver hoy en día y que antes no se podía planificar de una manera más correcta es los análisis volumétricos de la vía aérea. ¿Qué quiere decir? En un estudio tomográfico con reconstrucciones y en un estudio donde podamos nosotros planificar nuestra cirugía de tal manera que podamos obtener imágenes 3D, pues nos permite también obtener un análisis volumétrico de toda la vía aérea y de una u otra manera poder identificar cómo se encuentra nuestro paciente antes de la cirugía y cuáles serían las ventajas que nosotros podríamos ofrecerle después de la misma. Esto va enfocado principalmente para los pacientes que son clase 2, todos aquellos que ustedes saben que por una retrognasia mandibular o una hipoplasia mandibular, pues evidentemente tienen compromiso en la parte posterior de la vía aérea y eso les provoca tanto síndrome de apnea obstructiva del sueño, como también pueden experimentar pues episodios, los típicos episodios de ronquido nocturno, etcétera, que pueden hacer que el paciente sea evidentemente candidato para un procedimiento de este tipo. Entonces, desde el momento prequirúrgico nosotros podemos identificar las características, las cualidades de la vía aérea para poder nosotros ofrecer también un plan de tratamiento que involucre la corrección o la amplitud de la vía aérea en caso de ser necesario. Y otra cosa importante es que ustedes me podrían decir que evidentemente la tomografía pues nos permite identificar estructuras anatómicas como el hueso, como los nervios, las columnas, bueno, toda la parte de la columna, las vértebras, podemos identificar, individualizar los huesos que vamos a osteotomizar, el maxilar, la mandíbula, pero también podemos identificar claramente cómo se presentan también las mallas cutáneas. Esto quiere decir que también podemos nosotros incluir en nuestro software la parte de la cara del paciente. Y ustedes me van a preguntar, ¿cómo es posible que en una tomografía se pueda transpolar, se pueda identificar, se pueda agregar la cara del paciente? Ahorita les voy a explicar exactamente cómo se hace esto. Otra ventaja que tenemos es que podemos hacer un prototipado de los biomodelos en tercera dimensión y esto quiere decir que nosotros antes de operar a nuestro paciente podemos obtener las impresiones en estereolitografía, tanto de la mandíbula como del maxilar, como del cráneo completo. Y de una u otra manera poder identificar cómo se va a comportar ese cráneo antes de ser operado. Entonces, esto es algo también muy actual, muy moderno, que nos permite tener un control previo muy exacto para poder identificar cómo se va a realizar este tipo de procedimientos. Y aquí viene algo bien importante, identificar reparos anatómicos limitantes. No sé si recuerden que hace unos minutos les comentaba que los límites entre un color y otro representan el corte que nosotros vamos a realizar. Entonces, si ustedes ven la mandíbula en su cara interna, nos permite identificar hasta dónde debo de llevar yo mi corte
de acuerdo a la emergencia del nervio dentario inferior. Entonces, evidentemente, pues esto es algo que necesitamos identificar antes de nuestra cirugía, porque en una radiografía es imposible poder ver este tipo de reparos anatómicos. Tanto es esto como es también la emergencia del nervio mentoniano. Entonces, todos estos reparos anatómicos y poderlos identificar antes de realizar nuestra cirugía en nuestro pacientito, pues evidentemente nos permiten llegar al quirófano con muchísima más seguridad, con muchísima más planificación. Ahora, también nos permite hacer un análisis exacto de la viabilidad de los movimientos quirúrgicos. Esto quiere decir que nosotros podemos identificar, por ejemplo, que podamos hacer múltiples cortes en el mismo hueso. ¿Se acuerdan que en los cortes anteriores teníamos el maxilar marcado en dos colores? Bueno, en verde todo, ¿no? En esta imagen podemos identificar que tenemos amarillo, rosa y verde. Y esto es porque entre el verde y el rosa habrá un corte, y entre el rosa y el amarillo habrá otro corte, aparte del corte superior, que es el corte de la Lefort. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto se llama osteotomías segmentarias y se utilizan para corregir los torques positivos o negativos de los dientes anteriores, ya sea tanto en el maxilar como en la mandíbula. Los famosísimos grados INPA para los dientes inferiores y los grados de inclinación que tienen los dientes anteriores maxilares en comparación con el plano palatino. Entonces, evidentemente, pues, el hecho de que tengamos la posibilidad de observar todo esto en tercera dimensión nos permite poder identificar la viabilidad de estos movimientos en caso de que sea necesario hacerlos o no. Esto quiere decir qué tan cerca, qué tan lejos están las raíces dentales de estos cortes. ¿Vale? De igual manera, pues estas segmentaciones, que yo les puedo presentar aquí, cómo se comportan, los huesitos segmentados, y si estos movimientos de la segmentación maxilar son viables, son permitidos, imagínense el maxilar aislado como tal en una osteotomía tipo Lefort, y que aparte le hiciéramos dos osteotomías verticales para obtener un segmento anterior, y que este segmento anterior lo quisiéramos mover tanto en sentido anterior como en sentido posterior, teniendo como fulcrum los dientes, Entonces tendríamos que encontrar ciertas limitantes en cuanto a los fragmentos óseos remanentes en la parte posterior. Entonces, estos programas nos permiten evidentemente poder analizar si estos movimientos son viables o no. ¿Sale? Y una de las ventajas que también ofrece este protocolo es que existe mucho menor disminución en los errores de transferencia. ¿Qué quiere decir? Para todos aquellos los colegas odontólogos ortodoncistas que pues tenemos a bien trabajar en este tipo de procedimientos, estarán de acuerdo que la transferencia al articulador depende mucho de la habilidad del profesional. Y evidentemente hacer una transferencia al articulador requiere experiencia, requiere tiempo, requiere precisión. ¿Por qué? Porque evidentemente si desde la transferencia al articulador nosotros estamos haciendo una transferencia errónea, pues evidentemente todo lo que viene más adelante está mal también, ¿sale? Entonces, el error humano en las transferencias al articulador, en los montajes, en la toma del arco facial y demás, implican cada vez un riesgo un poquito mayor de poder estar tomando registros falsos o registros mal orientados para nuestra planificación en cirugía ortognática. Y esto es algo muy, muy característico que dice que erradicar múltiples factores de imprecisión durante la cirugía de modelos. Obviamente para la obtención de las guías quirúrgicas para la planificación de nuestra cirugía, anteriormente todo lo basábamos en una planificación análoga, que teníamos que realizar una cirugía previa en modelos de yeso, donde nosotros teníamos que hacer mediciones milimétricas adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, pero que evidentemente al ser cortes realizados, en este caso como pueden ver aquí con una cegueta, marcados con un lápiz, implican la capacidad de poder realizar muchos errores humanos. ¿A qué me refiero? A que en caso de que esta cegueta se gire tantito hacia un lado, se gire tantito hacia el otro, pues están de acuerdo que va a implicar que de un lado tengamos más superficie de yeso que del otro. Entonces, este tipo de situaciones específicas
a los que estábamos acostumbrados a realizar cirugía de modelos, pues es a lo que hoy en día ya no nos enfrentamos. Los múltiples pasos que se necesitan para hacer una cirugía de modelos en un articulador, que implican la posibilidad de cometer un error uno tras otro, hoy en día ya están erradicados. Y otra de las ventajas básicas de los programas es poder realizar un morphing. Un morphing 3D quiere decir poder identificar cómo se comportaría la cara, el tejido blando, el aspecto físico de nuestro paciente, cómo podría quedar antes de siquiera tomarle un modelo de yeso, ¿no? Entonces, el hecho de poder tener estas herramientas hoy en día nos facilita mucho la planificación y la predictibilidad de los resultados cosméticos finales del paciente. Otra ventaja que tenemos es que podemos hacer diseños de guías de corte, como están aquí. Podemos identificar digamos, aquí igual vemos las transiciones entre colores, y las transiciones entre colores nos indican cómo es que van a comportarse los fragmentos. Por ejemplo, aquí la Lefort está marcada por esta guía de corte. Aquí viene el lugar exacto donde nosotros podemos diseñar dónde queremos cortar el maxilar. Y esto tiene la finalidad de poder hacer cortes tipo Lefort, tipo sagital, tipo mentoplastia deslizante, simétricos, un lado contra el otro. Lo que les mencionaba anteriormente del hecho de hacer una planificación con cirugía de modelos y que la cegueta, a lo mejor en algún momento que existió una mínima distracción, se curvó un poquito y entonces tenemos un fragmento de yeso más grande que del otro, por el hecho de haber obtenido un corte asimétrico, es algo que podemos corregir de manera directa en el software para poder diseñar exactamente los cortes de la Lefort con la misma inclinación, con la misma angulación, un lado contra el otro, ¿correcto? Y en un futuro, la idea consistirá en poder realizar toda la cirugía de manera virtual, incluso hasta el diseño de las placas de osteosíntesis. O sea, preformar, customizar las placas de tal manera que podamos obtener antes de operar a nuestro paciente las placas de titanio ya formadas, ya dobladas, ya customizadas para cada paciente, con la finalidad de ahorrar tiempo quirúrgico y de verificar que esto pueda ser corroborable en el quirófano. ¿Qué quiere decir? Si tenemos una placa, por ejemplo, esta del mentón, que está planeado que se comporte con un avance hacia adelante de 5 milímetros y una corrección de la simetría de 3 milímetros hacia un lado, nosotros tendríamos que entonces identificar que el movimiento se realizó de manera correcta, porque la placa tendría que quedar de manera perfecta en nuestro paciente. Entonces, prácticamente es algo a lo cual nos vamos a enfrentar pues en unos cuantos meses, yo creo, a nivel mundial es lo que ya se está planificando. Y otra de las características básicas es que los splints quirúrgicos hoy en día ya son impresos, son splints quirúrgicos que se diseñan en el software como está aquí, y esto es lo que nosotros comúnmente llamamos en español guía quirúrgica intermedia, guía quirúrgica final. Entonces, esto es lo que nosotros, la finalidad de toda la cirugía de modelos que les presenté con yeso, cortar con cegueta y demás, tenía la finalidad de obtener los registros interoclusales de ambos lados, los cuales hoy en día se realizan de esta manera, completamente digital, completamente libre, de algún tipo de peculiaridad que pudiera ofrecernos un grado de error, como lo es el fraguado del yeso, como lo es el acrilizado, o el recorte de estas mismas férulas. Entonces, el hecho de que nosotros podamos imprimir nuestros splints de manera exacta, vean aquí cómo se contorna el molar, ya sin necesidad de recortar nada, de hacer nada con un micromotor, porque evidentemente pues estos puntitos son diseñados también en la impresora 3D, etcétera, etcétera, pues entonces nos dan un grado de exactitud mucho mayor. Y algo aquí importantísimo es la superposición de estructuras. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Para qué me sirve tener una mandíbula amarilla y una mandíbula verde? Bueno, la superposición de estructuras querrá decir cómo se comportó nuestra mandíbula durante la cirugía y cómo es el resultado de la misma posterior a la cirugía. ¿Qué quiere decir? En amarillo tendremos la mandíbula en prequirúrgico y en verde en posquirúrgico. Entonces,
Si nosotros tomamos una tomografía, la metemos al programa y la podemos analizar de manera postquirúrgica, entonces puedo yo empatar la cara del paciente, ajá, antes de ser operado y después de ser operado. Y esto me permitirá saber si los resultados que obtuvimos eran los planeados. Ujú. Si los movimientos que obtuvimos de la mandíbula una vez que el paciente está operado fueron los que nosotros planificamos antes de la cirugía. Entonces, el hecho de poder superponer las estructuras antes y después de la cirugía, pues nos indica o nos permite hacer un análisis, un examen a nosotros mismos y poder identificar si lo que hicimos quirúrgicamente realmente es lo que planeamos previamente. ¿Sale? Ahora, aquí en cuanto a lo que es el rol del ortodoncista en una planificación de cirugía ortognática, aquí me gustaría hacer un breve paréntesis para poder saber, pues no sé, cuántas personas de aquí del aforo que tenemos esta noche, cuántos son ortodoncistas o cuántos de los que están aquí realizan tratamientos de ortodoncia dentro de su consultorio y realmente cuántos de estos ortodoncistas tienen pues el conocimiento de cómo se debe de realizar una planificación de un paciente cirugía ortognática. Ujú. Aquí me gustaría escuchar un poquito, no sé, para obtener un número o un aproximado de cuántos ortodoncistas estamos planeando esta noche esta plática. Yo soy ortodoncista. Ok, doctora Denise. No, Marta, es que se cambió el nombre, Marta Angélica. Ok, Sí. muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, pues Marta es ortodoncista. ¿Hay alguien más que es ortodoncista? ¿O que haga ortodoncia en su consultorio? ¿Nadie? Flores, ¿Sandra Flores? así es. También Ok. soy ortodoncista. Ah, muy bien. Bueno, pues mucho gusto, doctora. Ok, También yo, Ignacio Pujana. ok, gracias, doctor Ignacio. Bueno, pues les hago esta pregunta porque evidentemente, pues ustedes ya deben tener, en su experiencia, muchos de los casos que incluso les han de haber llegado. Ajá, y que yo creo que hoy en día pues ustedes también deben estar bien empapados en lo que es la planificación virtual en ortodoncia, pero ¿cuáles son las ventajas que ofrecería planear un caso de cirugía ortognática de manera digital? Bueno, pues el rol del ortodoncista va a consistir en lo siguiente. Primero va a tener la capacidad de realizar un setup ortodóntico de coronas 3D. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hoy en día podemos obtener imágenes, escaneos dentales que nos van a permitir analizar el comportamiento de las estructuras dentales, más allá de que se comporten como un hueso con dientes, como se los presenté yo anteriormente. Yo les presenté anteriormente Leforts, sagitales, mentoplastías, donde obtengo fragmentos, ajá, que se van a mover en todos los sentidos con la finalidad de corregir una discrepancia entofacial. Pero no olvidemos que el ortodoncista es quien juega un rol fundamental en la planificación de estos pacientes porque ellos tienen, yo les podría decir a lo mejor el 50, 40, 60% del éxito del resultado de un paciente cirugía ortognática en sus manos. Entonces, el hecho de que el ortodoncista se empape también de estos programas nos va a permitir tanto al cirujano como al ortodoncista, pues obtener, imágenes específicas de ciertos puntos claves que nosotros deberíamos analizar antes de operar a nuestro paciente. El setup ortodóntico de las coronas 3D nos va a permitir identificar en primera cómo es la relación interoclusal exacta y cómo podría ser la relación interoclusal final, ajá, de nuestro paciente ya operado. Y eso igual en los programas de planificación se pueden mover, ajá, se puede planear, se puede corregir, se puede identificar el comportamiento. Uh-huh. Por ejemplo, el setup ortodóntico del análisis corono-radicular. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues evidentemente uno de los factores que estresan mucho al ortodoncista hoy en día es la capacidad del diente de moverse dentro de sus bases óseas y hasta dónde se puede manejar ese movimiento y hasta dónde no. Anteriormente, pues una de las características básicas, y a mí me tocó escucharlo eso todavía cuando yo estaba en formación, era
pues una palpación de todo el reborde para que pudiéramos identificar si las raíces se podían percibir de manera táctil en todo el reborde, en toda la superficie vestibular o incluso por la superficie lingual. Pero eso era una medida pues ciega. Básicamente nosotros no podíamos obtener cuál era la relación coronoradicular exacta de estos dientes en relación a su base ósea. Hoy en día podemos conocer todo eso, podemos conocer cómo es el comportamiento coronorradicular dentro de estas bases esqueléticas y cómo es que o hasta dónde el ortodoncista puede meter fuerzas para el asentamiento posquirúrgico de nuestro paciente. Esto es importante conocerlo incluso antes de nuestra cirugía, porque ahorita les voy a enseñar unas imágenes importantes sobre cómo es que el ortodoncista puede saber hasta dónde puede mover y hasta dónde no. Miren este caso me gustó mucho porque es un caso que nosotros planificamos, es una clase 3, y están de acuerdo que como ortodoncistas o como cirujanos, pues tomamos modelos de estudio, identificamos cómo es la relación interoclusal, vamos analizando los cambios en la planificación, pero no podemos identificar exactamente cómo se están comportando estos dientes dentro de su base ósea porque estamos enfocados solamente a identificar cómo es la relación interoclusal. O cuando me presentan un caso y les pido que lo desprogramen o que hagan un movimiento contrario a lo convencional, etcétera, etcétera, no tenemos un análisis completo de qué tanto se puede realizar ese movimiento y qué tanto no. Vamos a analizarlo de esta manera. Aquí tienen ustedes el huesito con sus dientes y acá tienen los puros dientes, ¿sale? Le quitamos toda la cortical vestibular. ¿Sí ven ahí el cambio? Ajá. Esto me permite identificar de primera mano incluso las longitudes radiculares, donde podemos identificar que los dientes anteriores han tenido unas fuerzas mucho más excesivas en cuanto al tratamiento de ortodoncia que el resto de los dientes. ¿Por qué? Porque han presentado un grado de reabsorción mucho mayor que el resto. Pero vean lo interesante no es eso, lo interesante es lo que viene más adelante. Nosotros podemos identificar esta relación radicular dentro de la base ósea por todos los planos. Podemos voltear al maxilar, no sé si aquí lo entiendan, pero estamos viendo el maxilar desde atrás, algo que no podemos obtener en ninguna visión con cualquier tipo de programa, cualquier tipo de trazado 2D. Y podemos desnudar estos dientes para poder identificar incluso la relación que tiene un diente con el otro. Recordemos que los torques positivos, los torques negativos que se expresan de manera deseada en la parte coronal, muchas veces se presentan o se expresan de manera indeseada en la parte radicular. Entonces, el hecho de que nosotros podamos tener un setup ortodóntico previo a la cirugía nos va a poder identificar incluso que, por ejemplo, miren aquí la distancia que existe entre la raíz del lateral con la raíz del canino. De un lado y del otro tienden a ser muy diferentes. Entonces, si yo pretendo que de la manera vestibular, si yo me quedo con esta imagen, vean aquí las distancias que existen entre las coronas de canino y canino y lateral. Parecieran ser muy similares, pero si lo analizamos de todos los ángulos nos damos cuenta que hay una que es mucho mayor. Entonces, el hecho de nosotros analizar simplemente las coronas en unos modelos de estudio tomados por unas impresiones, no nos van a poder identificar cómo se comportan esos dientes dentro de su base esquelética. Y ojo, miren aquí este caso, es el mismo caso. Vean lo que tiene el ortodoncista para poder controlar los torques, el asentamiento después de la cirugía. O sea, prácticamente está trabajando con una cortical que mide no más de 1 milímetro. Entonces, evidentemente que el ortodoncista, están de acuerdo aquí los doctores que me dijeron que son ortodoncistas, el doctor Ignacio y demás, que pues evidentemente si yo les manejo un caso de ortognática donde evidentemente el hueso solamente me permite 1 milímetro de cortical vestibular y después tienen que hacer un asentamiento pesadito, un asentamiento largo, pues están de acuerdo que ya les dejamos una tarea bien complicada. Entonces, el hecho de que ustedes puedan tener este tipo de imágenes previas a la cirugía, en primera, les va a ayudar a tener una visión muy clara de los alcances del tratamiento de ortodoncia después de la cirugía, y dos, evitar dolores de cabeza, incluso hasta problemas médico-legales, ¿no?, que puedan surgir después de un tratamiento si no tenemos la visión de este tipo, ¿sale? Entonces, vean aquí las corticales vestibulares. Ahora vamos a analizar este mismo paciente por la parte mandibular. Miren aquí que observamos, una pérdida de cortical vestibular, pero prácticamente de la totalidad de la raíz del canino.
Esto me limita muchísimo en cuanto a lo que son los movimientos quirúrgicos, porque yo tendría que obtener una oclusión completamente estable en la cirugía para poder ofrecerle al ortodoncista la capacidad de que acabe el caso sin necesidad de realizar un tratamiento de ortodoncia tan extenso o tan pesado. ¿Por qué? Porque evidentemente pues no tiene superficie ósea donde mover estos dientes. ¿Me explico? Ahora, esto es por la parte vestibular. Ajá. Y vean aquí la relación hueso-raíz. Podemos observar que a pesar de que tenemos una relación aquí de pérdida ósea vestibular, todavía el ápice se encuentra lejos, ¿no? Pero aún así es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora vean la parte lingual. Pues en la parte lingual, o sea, por la parte vestibular tenemos al canino comprometido, lo que le sigue. Y tenemos por la parte lingual a los centrales comprometidos de igual manera. Entonces, evidentemente, pues es un caso bien complicado. ¿Están de acuerdo? Porque si ustedes no analizan toda esta parte, vamos a empezar a tomar modelos, yo voy a empezar a tomar fotografías, radiografías, fotos, escaneos, etcétera. Y vamos a empezar a hacer una planificación completa cuando no nos hemos dado cuenta que los dientes nos ofrecen micras, milímetros, para poder ser corregidos, y que no tienen una superficie ósea lo suficientemente fuerte como para soportar cargas excesivas. Entonces, esto es una limitante tanto para la cirugía, pero básicamente para ustedes como ortodoncistas. Entonces, el hecho de que tengan estas herramientas hoy en día como parte de su planificación, de su diagnóstico, pues les va a ahorrar muchos problemas, ¿vale? Igual analizamos las corticales vestibulares y linguales de este mismo caso y nos damos cuenta que las corticales vestibulares pues, están en menos de 1 milímetro. Tenemos poco sustento óseo y tenemos pérdidas óseas considerables, lo que nos obliga a tener, en primera, pues una excelente planificación, que vayamos de la mano ortodoncistas cirujanos y que podamos estar súper bien comunicados para ofrecer el mejor resultado sin correr riesgos innecesarios. Porque muchas veces, yo creo que uno de los males que tenemos todos los odontólogos del mundo es que a veces queremos hacer tratamientos heroicos, que queremos hacer tratamientos que con tal de que el paciente no pierda un diente, con tal de que el paciente no sufra, con tal de que el paciente, a veces excedemos un poquito la línea y estamos ya jugándole a Superman tratando de salvar cosas que son insalvables. Entonces, evidentemente, si nosotros analizamos casos de este tipo muy evidentes, pues podemos tomar, obviamente, nuestros límites antes de poder siquiera tocar o ponerle un bracket a este paciente, ¿no? Entonces, ahora sí, cómo es el protocolo completo, ¿no? Ya les expliqué ventajas, ya les expliqué cómo los ortodoncistas van a ir de la mano con nosotros, pero si ustedes son ortodoncistas y tienen un caso de cirugía ortognática, la pregunta inicial es, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se planifica? ¿Qué se tiene que realizar hoy en día? Les he hablado mucho de alejarnos de los yesos, de alejarnos de las radiografías para empaparnos de todo lo virtual, pero me gustaría que vieran un poquito de cómo es el proceso de planificación para que ustedes pues se den cuenta que esto es lo que existe hoy en día y que está muy a la mano. ¿Sale? Entonces, lo primero que se necesita pues, es que necesitamos una tomografía computarizada DICOM sin visor. Esas tomografías que estamos pues, siempre acostumbrados a pedir en Cedirama, en diagnóstico radiodental, si ahí tenemos gente aquí de otras partes del mundo, pues esos son unos gabinetes de radiodiagnóstico muy conocidos aquí en México. Entonces, regularmente pedimos una tomografía y no sabemos mucho sobre cómo la pedimos, pero nada más le pedimos una tomografía de macizo facial. Tenemos que pedir para este tipo de procedimientos pues una tomografía computarizada que no tenga visor, donde solo nos incluyan en el disco todos los DICOM. Los DICOM quiere decir, cada DICOM es un corte. Entonces, a ustedes les van a entregar un disco con 5,000 DICOMs. Entonces, nosotros necesitamos ese disco con ese formato. Necesitamos que el paciente tenga un adecuado posicionamiento craniofacial. Esto quiere decir que es básico, es importante que la toma de esta tomografía pueda realizarse de manera correcta. ¿Qué quiere decir? Si el paciente se recarga en una base, y no sé si me están viendo ahí lo que estoy aquí, yo con mi mano tocando aquí, tratando de
de expresarles. Si ustedes van a un gabinete para que le tomen a su paciente la tomografía y el paciente le ponen una base aquí para que se recargue, y le ponen el Nasion también en la parte anterior, están de acuerdo que cuando tomen esa tomografía, cuando tengan esas imágenes, lo que van a obtener es un mentón alterado, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de recargarse en esa base proyecta el mentón en todos los sentidos, menos en el real. El hecho de que pongamos un Nasion también comprime la piel de la parte anterior de la cara. Entonces, evidentemente, esas imágenes no es la situación real del paciente. Entonces, tal vez una de las partes más importantes es la obtención de estas imágenes de manera correcta. Nosotros hoy en día contamos con el apoyo de un gabinete de diagnóstico radiodental, donde nosotros hemos tratado de orientar a este mismo gabinete con las especificaciones así súper básicas, súper necesarias. Si ven aquí la imagen, pues el paciente tiene la boca abierta, no pueden estar en oclusión, no puede cerrar el paciente, porque el hecho de que cierre el paciente los dientes va a implicar que evidentemente las cúspides de abajo con las cúspides de arriba pues se puedan malinterpretar en el estudio. ¿Qué quiere decir? Necesitamos individualizar las imágenes de maxila contra las de mandíbula. Entonces, evidentemente no me sirve una tomografía en oclusión, necesitamos una tomografía con un registro de mordida en cera. Entonces, hay algunas cositas interesantes que requiere la toma de la tomografía, pero pues nosotros para poder analizar esto tuvimos que, pues como todo en la vida, tener un periodo de curva y error, donde nos dimos cuenta cuáles eran los errores que se cometían desde el momento 1 de la toma de la tomografía, hasta que ya ahorita hemos perfeccionado mucho, incluso cómo es que queremos que sea. Obviamente la toma debe de ser de pie, evidentemente cualquiera de ustedes podrá decirme que si se toma una tomografía acostado, pues evidentemente lo que tendremos es que toda la piel, toda la parte de la musculatura infrayoidea, suprayoidea, va a jalar a la mandíbula hacia abajo y entonces vamos a tener una tomografía falsa o una imagen falsa del paciente, o no falsa, sino tal vez alterada por la posición del mismo, ¿sale? Como les decía, los labios deben estar en reposo, los labios deben de estar en reposo y debe de haber un libre espacio interoclusal, que exista un espacio que separa tanto los dientes maxilares contra los dientes mandibulares para que podamos individualizarlos completamente, ¿sale? Y esto es algo que les dije que les iba a explicar más adelante. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer que en una tomografía podamos obtener la imagen de los dientes y se pueda superponer en las imágenes de manera nítida y exacta? Se realiza hoy realizamos básicamente lo que es hoy en día un escaneo intraoral, que realmente pues es algo que se realiza en 5 minutos, se puede realizar de manera ambulatoria en el consultorio dental para los que cuentan con el escáner. Es algo bien sencillo, bien fácil de hacer. Y este escaneo nos va a dar una imagen STL que es transpolable y se puede empatar directamente en la tomografía, marcando puntos específicos donde nosotros tendremos que identificar tanto en la tomografía como en el escaneo. El programa solito hace el empatamiento y después tendremos como tal todas las coronas, todas las cúspides, toda la superficie oclusal perfectamente colocada dentro de nuestra tomografía. Y es aquí como tenemos este caso. No sé si ustedes ven aquí que se empató ya todo el protocolo completo del escaneo maxilar con el mandibular, y tenemos incluso hasta los mamelones, tenemos todos los brackets, tenemos todas las coronas y no existe un solo ruido en esta tomografía, no existe ningún rayón. Para todos los que ya han visto tomografías, saben que los metales provocan distorsión en las imágenes en un estudio tomográfico, y no importa que aquí este paciente tenga brackets, tenga autoligado, tenga arcos, tenga todo metálico, por el hecho de que lo que se empata a la tomografía no es una imagen propiamente de un gabinete tomográfico, sino es un escaneo, que nos va a permitir tener una imagen en tercera dimensión de todos los dientes. Entonces, primero obtenemos la imagen de la tomografía de todo el cráneo del paciente y luego obtenemos las imágenes tridimensionales de todas las cúspides y coronas de los dientes. Y lo último es obtener como tal un escaneo facial. El escaneo facial va a tener como finalidad empatar en la tomografía, así como empatamos los dientes, empatar la malla corporal del paciente. Esto quiere decir que yo puedo obtener una imagen en 3D de la cara del paciente, y esa imagen
agregarla a la tomografía. Ajá. Ya le agregué los dientes, ya le agregué los brackets, ahora me falta agregarle la cara. ¿Para qué? Si yo puedo obtener en mi computadora una imagen de la cabeza del paciente, ahora sí completa, donde tengo piel, tengo huesos, tengo vía aérea, tengo músculos, tengo dientes, tengo brackets, entonces ahora sí yo puedo operar al paciente y saber exactamente cómo se comporta la cara del paciente para poder identificar cómo es que se realiza la cirugía. Y aquí les voy a pasar unos videitos de más o menos cómo se realiza un escaneo facial. Ajá. No sé si se ve el video y no sé si se escucha el video. ¿Alguien me puede decir si se escucha el video? ¿Se ve pero no se escucha? No se escucha. No se escucha el video. Ok. Ya no se escucha, doctor. Soy maestro del Politécnico y no he podido nunca ponerles el audio de los videos. Ya le moví de todo. A ver si ahí se escucha. Ajá. ¿Ahí se escucha? No sé. No, doctor. No, Ok. no tiene sonido. No, no se escucha nada. Ok. A ver. Tu phone audio, lead computer audio. No se escucha, pero si Doctor, gusta irlo en la- describiendo. En Yo la creo que- función de compartir pantalla, ahí viene que para compartir también el audio. Ah, sí. Ah, sí, Share Sound. Gracias, doctora. Me acabas de salvar, creo que todo mi ciclo escolar, porque a mis alumnos no les puedo tampoco pasar eso. A ver si ya me queda. Ya se escucha, Ya se doctor. escucha. Ya. se escucha, doctor. Bendito. Se escucha. Perfecto. Bueno, pues miren, ahí ya, ahí estamos tomando el escaneo facial. Ajá. Y es una cámara, ajá, si se dan cuenta, es una triple cámara que se coloca en una tablet específica que está conectada a la computadora, y en el momento en el que se escanea la cara del paciente, esas imágenes se transmiten directamente a la computadora, y la computadora, en base al software, nos va a permitir empatar esa imagen de la cara directamente a la tomografía, ¿sale? Entonces, pareciera muy sofisticado, y en su momento lo era, porque no sé si ven aquí en el video, pero a la paciente le pusimos unas mallas naranjas aquí. Esas mallas naranjas, ese es el primer escáner que obtuvimos, y esa malla naranja era para obtener una referencia para que el escáner no se perdiera, en donde tenía que ir siguiendo la carita. Hoy en día ya no se necesita esa malla. Hoy en día les presento, este es un escaneo facial, de lo que se hace hoy en día. Miren cómo la cara se puede obtener una proyección de la carita en todos sentidos, y en una imagen 3D muy nítida podemos observar arriba, abajo, el mentón, los lunares, la frente, la simetría. ¿Eso para qué nos sirve? ¿Están de acuerdo que, en primera, para un diagnóstico completo, ustedes ven a su paciente, le toman modelos como ortodoncistas, le toman fotos para ver cómo es su carita, su clase 2, su clase 3, su asimetría, su discrepancia dentofacial? Pero el hecho de que ustedes tengan esta imagen en su computadora y la puedan ver una y otra vez, les va a permitir identificar cuáles son los requerimientos cosméticos y cuáles son los requerimientos dentofaciales básicos de cada paciente.
porque no nada más dura su media hora de consulta, o no nada más dura las fotos que tomaron estáticas, sino que ustedes aquí pueden analizar a su paciente arriba, abajo, derecha, izquierda, por todos los ángulos sabidos y por haber, ubicar las discrepancias interpupilares, el ancho de las narinas, la relación de las comisuras con los cantos, la relación de las comisuras con las pupilas, los cantos con los ángulos mandibulares, etcétera. Entonces, el hecho de tener un escaneo facial les permite analizar la cara en todos los sentidos, ¿sale? Y también les permite desglosar la cara en un plano liso. ¿Qué quiere decir? El escaneo facial les va a permitir obtener la imagen de la cara desde un oído hasta el otro en un plano recto, donde les va a permitir medir las distancias de un lado contra las del otro, medir las asimetrías, medir cómo se comporta la cara de un lado contra el otro y poder identificar exactamente cuáles son los milímetros que le falta de un lado para ser exactamente igual al otro, ¿sale? Nos permite también obtener imágenes y análisis en proporciones y ángulos por el mismo escaneo facial, porque nos va a permitir identificar cuáles son los planos que se van a analizar y cuáles son todos estos ángulos que están fuera de proporción. Ustedes pueden observar cómo aquí todos los ángulos están en rojo porque esta paciente clase 2 esqueletal pues tiene prácticamente todos los ángulos alterados. Ninguno está en verde norma. Entonces, estas son las cosas que antes se hacían sobre una radiografía y que hoy podemos hacer sobre un escaneo facial tridimensional. ¿Sale? Y aquí les voy a pasar, una vez que ya tenemos estos requerimientos, les voy a pasar el video de cómo se realiza una planificación de principio a fin. Ojo, esta planificación se realizó así, digamos, como muy express, para poder hacerlo de manera didáctica, porque una planificación virtual para un paciente de cirugía ortognática nos debe tomar al menos unas 3-4 horas. Pero traté de hacer un video lo más sintetizado posible para que pudieran tener la capacidad de analizar el programa, ver cómo se realiza y entonces pudieran entender a grosso modo cómo es. Obviamente, si alguno de ustedes tiene la inquietud y quiere saber más o menos después cómo realizar este tipo de procedimientos, pues con gusto pueden escribirme y estaremos en comunicación. ¿Sale? Pero aquí sí me gustaría que pusieran atención porque les voy a pasar del 1 al 8 todos los pasos que se necesitan para poder manejar el software y que ustedes identifiquen cómo es de fácil poder hacer este tipo de planificaciones. Entonces, les paso el video. Vamos a realizar una planificación se escucha, ¿verdad? virtual en nuestro software Nemofag. Sí, De sí se principio a escucha, fin, doctor. identificar lo versátil y rápido que puede llegar a ser esta herramienta virtual en la planeación de nuestros casos de cirugía ortognática para obtener un diagnóstico y un plan de tratamiento de manera más precisa y aprovechando al máximo las ventajas que ofrece una planificación digital por encima de una planificación análoga convencional. La planificación de inicio a fin se divide en 8 sencillos pasos marcados por el protocolo de la casa fabricante del software. Durante el primer paso, que es la importación de modelos, este paso aquí ya está realizado, pero no consta de otra cosa más que cargar todos los modelos, los estudios imagenológicos para realizar todo lo necesario durante nuestra planificación, que es escaneos, tomografía, modelos, etc. El segundo paso es la orientación automática. Esta se va a realizar mediante la ubicación de algunos puntos y referencias como lo son la glabela a la vertical verdadera, el canto a la línea media y el yaw. Se solicitan algunas otras referencias craniométricas cuya finalidad es la correcta orientación craniofacial y para poder realizar nuestra planificación de manera adecuada. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es la generación de radiografías mediante el software en automático, incluso pudiendo hacer reconstrucciones propias de la articulación temporomandibular, ubicando la relación cóndilo-fosa, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, de manera correcta y muy precisa. Y otro parámetro muy importante que vamos a manejar es la ubicación y el registro volumétrico de la vía aérea del paciente. Es muy importante que podamos nosotros siempre guardar o ir avanzando poco a poco en nuestra planificación e ir salvando los datos
porque vamos a ir creando plantillas poco a poco, vamos a mostrar un poco todas las que se pueden ir creando. Todas estas son plantillas que se van a ir utilizando y que se van a ir creando conforme vayamos avanzando. El siguiente paso que vamos a realizar es la fusión o el empatamiento como tal de los modelos o el escaneo de los modelos de yeso o el escaneo intraoral con el estudio imagenológico tomográfico. El siguiente paso va a ser el diseño como tal de nuestras osteotomías de manera muy precisa y tratando de respetar al máximo como tal las relaciones y estructuras anatómicas que pueden estar presentes, que puedan ser limitantes para la creación o el diseño de nuestras osteotomías. Aquí vamos a mostrar un poco de lo que sería una osteotomía Lefort con una segmentación de 2:2. De igual manera vamos a poderla ver desde todas las vistas que podamos obtener mediante el software, y también vamos a poder hacer y visualizar las osteotomías mandibulares. Aquí está la bilateral sagital de rama y la osteotomía deslizante de mentón. El siguiente paso van a ser pues tal vez el más tedioso y tal vez el que requiere un poquito más de énfasis en irlo haciendo poco a poco, es el análisis cefalométrico en 3D. El software nos va a ir guiando de una manera pues hasta cierto punto sencilla, ya con práctica y pudiéndolo hacer y practicándolo una y otra vez, para una correcta calibración, puntos de referencia y puntos calorimétricos específicos, cuya finalidad es obtener una exportación de toda la información que podamos obtener en la plataforma 3D, para de esta manera nosotros poderlo llevar hacia una plataforma convencional 2D, que es a la cual pues relativamente estamos un poquito más acostumbrados a trabajar. Vamos a buscar aquí la plataforma 2D. Aquí está más arriba, aquí está la referencia de lo que sería un análisis cefalométrico en 2D. Ya igual está precargado porque no vamos a detenernos en esto ahorita, pero podemos ver el estudio cefalométrico y mediante la ubicación de puntos craniométricos y algunas referencias anatómicas podemos obtener los análisis cefalométricos en automático. También en este punto podemos realizar de igual manera los distintos movimientos. Si quisiéramos hacer tal vez una planificación ya quirúrgica en una plataforma 2D, también lo podemos ir realizando de manera correcta y muy sencilla. Esto lo podemos trasladar o la intención de hacer la cirugía en 2D es pasarlo a nuestra plataforma 3D y de ahí nosotros poder hacer una relación correcta entre nuestro protocolo quirúrgico tanto en 2D como en 3D. Ahí nosotros podríamos observar pues obviamente cómo están diseñadas nuestras osteotomías y cómo es que vamos a hacer un empatamiento del 3D con el 2D para poder identificar cómo van a ser los movimientos. Aquí, por ejemplo, ya está hecho el movimiento del mentón y de la mandíbula. Y bueno, ya podemos ir diseñando como tal las osteotomías poco a poco. Y lo ideal también es, una vez que se planificó eso, ir también corrigiendo o haciendo los movimientos correctos o adecuados tanto en el maxilar. Aquí hicimos el avance maxilar y también el mentón. Vamos a hacer el movimiento del mentón, que aunque va a ser un poquito tenue, pero también es algo notorio. Vamos a hacer la osteotomía deslizante de mentón, de retroceso, y esto lo podemos nosotros trasladar a una visión donde podamos observar claramente cómo están las relaciones de nuestros fragmentos óseos segmentados, tanto la osteotomía maxilar de 2:2 como las sagitales bilaterales y la osteotomía deslizante de mentón. Aquí la vemos en todas las tomas muy cómodamente. El siguiente paso es pues la creación o
el diseño de nuestra guía quirúrgica digital, y aquí el sistema nos pide nada más identificar cuáles son las alturas dentales que vamos a necesitar para realizar nuestra guía, tanto maxilar como mandibular, y nada más hay que indicarle qué vamos a operar primero, si la mandíbula o el maxilar, para que el sistema en automático nos dé las características propias de la guía o el splint quirúrgico que vamos a utilizar. Es importante recalcar que en este punto también podemos personalizar un poco lo que es la guía. El sistema te permite colocarle perforaciones para anclajes de alambre, te permite incluso ponerle las iniciales o el nombre del paciente, entre otras cosas. Y bueno, pues ahí es todo. Vamos a realizar una planificación virtual. Bueno, pues ahí les pasé el videíto. Digo, son unos cuantos minutos. Les comentaba que es parte de manejar el software, parte de irlo dominando, pero realmente es que no es tan rápido como se ve, ¿no? Y lo último, pues, es la creación de ese morphing 3D del que les hablé, que es empatar la cara del paciente con la cirugía y obtener una visión de cómo se comportaría la piel. La piel del paciente una vez operado. Ok, entonces como conclusiones, pues tenemos que las herramientas digitales en la planificación de cirugía ortognática abren un nuevo paradigma de trabajo que ya es parte de nuestro presente hoy en día, y es indudable subirnos a este tren virtual de alta velocidad porque evidentemente los tiempos van cambiando y evidentemente en algunas meses, algunos años, pues esto de los que le estoy hablando ahorita, que para algunos podrá sonar un poco demasiado tecnológico, pues en algún momento va a ser realmente muy obsoleto, ¿no? Entonces, pues hay que irnos empapando de toda esta parte de planificación porque si no, no vamos a poder avanzar. La personalización de las mini placas de osteosíntesis, la impresión de las guías de corte y el perfeccionamiento del morphing 3D es el futuro de lo que viene en cirugía ortognática, por lo menos en los siguientes, no sé, 1 o 2 años, porque les digo que yo espero que en unos 3 años a lo mejor esto ya esté fuera de lugar, ¿no? Ya esté obsoleto porque ya estaremos haciendo otras cosas. Y lo que estamos planeando hoy en día es incorporar también procedimientos cosméticos como rinoplastía, liposucción de cuello, injertos malares, prótesis de ángulos, bichectomía, en una predicción digital de cirugía ortognática. Podría resultar algo muy descabellado poder operar un paciente de manera virtual con todo este tipo de procedimientos, pero ¿por qué no? ¿Sale? Y bueno, pues evidentemente esto forma parte de la temática de educación continua y lo que evidentemente pues esto ha sido un proceso largo y yo básicamente lo que quiero es agradecer a el doctor Raimundo Ramírez Lugo. Él es mi maestro, hoy en día es mi mejor amigo y es un cirujano oral y maxilofacial de la UNAM que es experto en cirugía ortognática. Cuenta con más de 20 años de experiencia haciendo este procedimiento y tiene más de 300 casos en este tipo de planificaciones digitales NemoFab. Entonces, básicamente yo les podría decir que todo lo que he aprendido de cirugía ortognática pues se lo debo a él. Él es un cirujano maxilofacial que está aquí en la Ciudad de México y yo sin temor a equivocarme y siempre le digo a todos lados, el mejor que conozco, ¿sale? Entonces, pues gracias a él es que hemos aprendido a hacer todo esto y hemos tenido esta curva de aprendizaje un poquito extensa, pero que ha sido muy emocionante. Y otra cosa interesante es que, pues el éxito, como lo dice esta imagen, el éxito, las metas, la visión de nuestro equipo, pues se basa como tal en que seamos un equipo de trabajo íntegro, completo y bien equilibrado, ¿no? Donde contamos con el apoyo de múltiples especialistas, ya sean ortodoncistas, no sé si aquí hay algún ortodoncista, pero este ortodoncista que estoy señalando aquí es muy famoso, Manuel Vázquez Uribe, mucha gente que está atrás de nosotros, anestesiólogos, aquí está el maestro Ray, alumnos, estudiantes, están los residentes de cirugía maxilofacial que siempre nos acompañan y entre muchas otras personas que van pasando en el equipo y que al final de cuentas aportan un granito de arena. Entonces yo quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo que indudablemente de principio a fin
siempre nos están apoyando y nos están motivando, ¿no? Él es el doctor Raimundo, Jania León, que es nuestra anestesióloga, Brenda, que es mi pareja, y el doctor Raimundo, que es mi maestro. Entonces, pues yo les agradezco, muchísimas gracias por su atención esta noche. Y bueno, pues creo que, que viene pues alguna pequeña sesión de preguntas. Si tienen alguna, adelante. Acabo con esta imagen porque esta es una paciente de cirugía ortognática y evidentemente pues una de las partes fundamentales de esto siempre será la empatía con los pacientes. La empatía y saber que, que evidentemente la intención de esto es pues ofrecerle al paciente un cambio, ofrecerle al paciente un bienestar, ¿no? Y que si al final del camino, que es largo entre cirugía, ortodoncia y demás, más que paciente y doctor podemos ser amigos, pues yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Mira, yo soy el doctor, para todos los doctores que no me conocen, el doctor Hamid Rocha, el vicepresidente y secretario de AMEDLA. Tenemos una pregunta, Doc, de Facebook que dice: la planeación previa en la ortoprequirúrgica es esencial y su objetivo esencial es colocar los dientes en la mejor posición posible respecto a sus bases óseas. Y luego la coordinación de los maxilares se hace con la cirugía. Así es. Justamente así como lo resolvieron en esa pregunta de Facebook, esa es la intención del protocolo ortodóntico quirúrgico. Lo primero es tratar de llevar los dientes a sus bases óseas estables, a que podamos obtener un resultado predecible ortodóntico para posteriormente nosotros en la parte quirúrgica dedicarnos a la colocación de los huesitos en la posición ortocorrecta, ¿no? Entonces, es una duda que surge muchas veces por el hecho de que no siempre el ortodoncista tiene en la mente el resultado a largo plazo, ¿no? Y tratan de compensar esas clases 2, esas clases 3, pero realmente aquí la intención no es ninguna compensación, sino reincorporar a los dientes en sus bases óseas estables y después, como lo dijeron, es el movimiento quirúrgico en cuanto a lo que son las osteotomías, tanto maxilares, mandibulares y de mentón. Muy bien, Doc, muchas gracias. Y teníamos una duda de una doctora, no me acuerdo el nombre, aquí en Zoom. Yo tengo una duda, Ajá. igual respecto a eso. En un paciente de clase 3, cuando tiene pérdida ósea en la mandíbula, pero igual tiene inclinación, bueno, sí, los dientes se inclinan hacia el lingual. ¿Qué se puede hacer para reposicionar los dientes como deberían debido a la pérdida ósea? Excelentísima pregunta, doctora. No sé si recuerda, pero en la plática mencioné que una de las ventajas de la planificación virtual es poder realizar múltiples cortes en los huesos, no nada más la Lefort, no nada más la sagital, sino hacer fragmentos dentales con su base ósea y poderlos separar. Eso que acaba de mencionar es algo súper común y es lo más común que existe por lo menos en las clases 3, que los dientes anteriores mandibulares están retroclinados hacia el lingual por el hecho de que la compensación fisiológica para compensar la mordida y también a veces los tratamientos de ortodoncia mal orientados llevan al paciente a esa situación. Entonces, cuando ya no tenemos hueso, cuando ya no tenemos superficie ósea para poder corregir esas inclinaciones, lo que se hace es un segmento. Se hacen 2 cortes donde se obtenga ese fragmento individualizado y si están retroclinados hacia el lingual, proclinarlos hacia vestibular con todo y el huesito para que no tengamos que hacer ningún tipo de movimiento, digamos, de tipo ortodóntico dentro de esa base ósea deficiente. Ah, ok, entonces, ¿ortodoncia ahí no debería de entrar en esa parte? No, claro, sí debe de entrar, o sea, claro que hacen su papel, pero lo que yo les pediría es obviamente, pues primero una interconsulta antes de que se coloque la aparatología y hagamos una consulta cirujano, ¿no? Entonces yo te puedo decir, ¿sabes qué, doctora Ingrid?
paciente tiene unas retroclinaciones muy marcadas, puedes utilizar arcos ligeros, no hagas cargas excesivas. El segmento anterior trata de no moverlo tanto porque no tenemos hueso. Y cuando sea la cirugía, yo me encargo de proclinarte o de retroclinarte esos dientes, ya sea el caso, ¿no? Entonces, obviamente son dientes que se van a incluir en el protocolo, pero que sí tendría yo que encargarte así en sobremanera, tratar de mover lo menos posible. O, dependiendo del estudio tomográfico y la superficie de la base ósea, ver hasta dónde nos da chance las bases óseas para poder realizar estos movimientos. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta, doc. ¿Se deben hacer tomografías antes del tratamiento de ortodoncia y después, cuándo se va a hacer la cirugía? Pues sí, hoy en día, doctora Marta Angélica, hoy en día se deben de tener tomografías antes de la cirugía, después de la cirugía, y lo ideal es que, como les mencionaba, estas dos tomografías se puedan empatar en el software y nosotros podamos verificar si lo que nosotros planificamos fue lo que realmente se ejecutó en el quirófano. Entonces, incluso para tener simplemente el expediente completo, el caso completo, lo ideal siempre es tener un estudio pre y un estudio post. Por ahí. Hay algún cirujano. Mi pregunta se considera con más éxito. ¿Los cortes óseos con sierra oscilante reciprocante o con pieza quirúrgica? Ok, pues mira, doctora Regina, esa es una muy buena pregunta. Nosotros utilizamos sierra reciprocante para realizar la osteotomía Lefort. Utilizamos piezoeléctrico para realizar parte de los cortes que se realizan en la sagital mandibular, y el mentón lo realizamos con reciprocante también. Oscilante no la utilizamos porque esa está indicada prácticamente para osteotomías verticales de rama, y nosotros no tenemos la escuela de realizar ese tipo de osteotomías porque a nuestro parecer, habrá cirujanos que digan que es lo correcto y que les funcione. A nuestro parecer es más cómodo que el paciente pueda abrir y cerrar su boca después de la cirugía. Es por eso que no usamos osteotomías verticales. Pero yo te podría decir que tanto la sierra reciprocante como el piezoeléctrico sí son herramientas fundamentales que hoy en día se deben de considerar. La oscilante yo la dejaría ya ligeramente obsoleta. Gracias, doctor. ¿Cuánto es lo recomendable en milímetros para avance o reducción? Claro, dependiendo del caso. Claro, depende de la discrepancia, pero ahí, por ejemplo, doctor Arcadio, lo que yo te respondería es, una vez analizando el caso y analizando qué tan grande es la discrepancia dentofacial, tendríamos que identificar cuál es la manera correcta y adecuada para hacer esa corrección. Por ejemplo, si tenemos una clase 3 que excede, no sé, 9 milímetros, pero tenemos compromiso de la vía aérea, los dientes están retroclinados, etcétera, etcétera, podríamos combinar esos 9 milímetros con un avance de mentón de maxilar de 5 y un retroceso de mandíbula de 4. Entonces, no quiere decir que si es prógnata 9 milímetros, vamos a echar la mandíbula para atrás 9 milímetros. Podemos hacer movimientos combinados, o hay veces que tenemos que mover más el maxilar que la mandíbula, a pesar de que sea un movimiento que quiere corregir puramente una clase 3. Entonces, depende del caso, pero hoy en día te puedo decir que casi todas las cirugías que realizamos son bimaxilares y que el movimiento se divide entre arriba y abajo. Muy bien, doctor. Gracias. Esta última pregunta. ¿Desde qué edad y hasta qué edad se puede hacer la cirugía ortognática y cualquier paciente es candidato? Pues vaya, ¿hasta qué edad? Pues es muy cambiante, ¿no? Porque depende mucho de las necesidades de cada paciente. Pero, por ejemplo, si hay un paciente, nosotros en el equipo, con el doctor Raimundo, uno de los pacientes más grandes que hemos operado estaba por arriba de los 53 años. Ajá. Es un paciente clase 3 que él claramente lo dijo así: yo quiero operarme porque es algo que he querido hacer siempre. Entonces, ¿por qué no lo podría hacer a estas alturas? Se operó, nos fue muy bien. Pero yo creo que una de las limitantes básicas que podría existir, pues es el hecho de que es una cirugía en quirófano, es una cirugía que implica 4 o 5 horas de anestesia general. Si existe alguna limitante médica, nos las va a decir el médico internista antes
de realizar el procedimiento quirúrgico. ¿Todos los pacientes son candidatos? Yo te podría decir que sí, todos los pacientes que tienen una discrepancia dentofacial que sea puramente esquelética, ya sea clase 3, clase 2 o una asimetría o una combinación, pues entonces es candidato para poder operarse, ¿no? Y hoy en día hacemos protocolos combinados de cirugía ortognática con algunos otros tipos de procedimientos tipo perfilamiento facial, que incluirían una cirugía ortognática con una liposucción cervicofacial, cirugía ortognática, la planeación estamos haciendo para poner también ángulos mandibulares. O sea, ya crece, ¿no? El margen de procedimientos que podemos hacer para este tipo de cirugías. ¿Y qué pasa con el distalizador carrier que se supone lleva tanto a la mandíbula como al maxilar, dependiendo de la clase a su posición ideal, sin necesidad de cirugía ortognática? ¿Y cuál es el impacto psicológico en pacientes postquirúrgicos? Ok. Bueno, doctora María Lucía Gómez Huerta, esa pregunta yo creo que la tendríamos que identificar claramente de acuerdo al caso, ¿no? Porque yo creo que la aparatología ortopédica que tiene la finalidad de evitar una cirugía ortognática depende de miles de factores, entre ellos la edad del paciente a la cual se colocan estos aparatos, 2, el tipo de movimientos que nos va a permitir realizar este tipo de aparatos, y 3, si la discrepancia dentofacial no es lo suficientemente grande como para que el aparato no tenga una utilidad relevante, ¿no? O sea, que a pesar de que se haya utilizado el aparato, todo se haya hecho perfectamente bien, la discrepancia sea tan grande que sea inevitable la cirugía ortognática. Entonces, yo creo que dependería mucho del caso, del grado de discrepancia, y dependería también de la edad del paciente. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, perdón, de verdad. me faltó Ajá. la de Marta Angélica Cruz, del impacto psicológico. Imagínate, Marta, que hay una paciente que es escritora y que incluso escribió un libro de cómo fue todo su procedimiento desde antes de la cirugía hasta después de operada, cómo vivió los cambios faciales, cómo vivió los cambios de autoestima, cómo por fin obtuvo los resultados cosméticos que quería. Entonces, ¿cómo es el impacto psicológico? Pues imagínate que ahí está un libro de eso. La paciente le regaló un bonchecito de libros para los pacientes que vienen a valoración para que lo puedan leer y todo, y es el éxito que tenemos en la consulta. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Todavía hay muchas preguntas que hacer, conocimiento que aprender de usted. Le queremos agradecer de parte de la doctora Idalia, la presidenta, yo, el vicepresidente, el equipo de AMEDLA, la participación como ponente aquí en la Asociación Médica Dental Latinoamericana. Entregamos reconocimiento a doctor Eric Núñez Toro, Eric Waltier, por su invaluable participación como ponente en la 6ª Conferencia Académica Online, Cirugía Ortognática Contemporánea, el día de hoy en México, 17 de marzo de 2021. Firma la presidenta Leslia Idalia Rocha y su servidor vicepresidente, doctor Hamid Yair Gómez Rocha. Muchas gracias, doctor. Eric Waltier, muchísimas gracias, de verdad. Es excelente ponencia. Yo creo que de esto hay mucha información que todavía nos hace tanta falta a todos a nivel general en la odontología. Ojalá tengamos la oportunidad de que usted nos pueda proporcionar en otra ocasión algo igual, así como toda su sabiduría, todo el aprendizaje y la enseñanza que usted da a todos los alumnos. De verdad, doctor, para nosotros ha sido una retroalimentación, para algunos y para otros un aprendizaje de lo más maravilloso. De verdad, muchas gracias. Un abrazo para usted, doctor. Muchísimas gracias. Ok, bueno, pues yo les agradezco a ustedes la invitación y a todos los que se tomaron el tiempito para poder, darse un ratito aquí de escucharme hablar de esto de cirugía ortognática, y que de una u otra manera, pues, les guste el tema. A lo mejor hay quien no les llama nada la atención y demás, pero si hay alguna duda, alguna situación en específico que podamos apoyarlos más adelante, pues ahí estamos en comunicación, aquí directamente con la gente que organiza todas estas ponencias de mucha calidad de AMEDLA.
Y bueno, pues ahí creo que hay algunas duditas y todo. No me gustaría que quedaran pendientes, pero me las pueden enviar, no sé, vía Facebook, vía Instagram, y estamos ahí en comunicación. ¿Sale? Les agradezco muchísimo el tiempo que me regalaron y gracias por compartirlo conmigo.